Este gráfico, ¿se acuerdan, no? Que ya hicimos algo parecido con esto. ¿Y qué es lo que escribí ahí debajo? ¿Cuándo empezamos a usar este tipo de gráficos, estas cosas? Bien, la ecuación de la recta tangente. Hola, Victoria. Bueno, ahí debajo está la ecuación de la recta tangente. Esto lo empezamos a ver cuando hicimos derivadas, en donde marcábamos las variaciones de las variables. Habíamos empezado con una recta secante, llegamos a la tangente. Bueno, ahora les hago una pregunta. Si uno pudiera hacer un zoom muy grande ahí en x0, f de x0, ¿qué va pasando con los dos gráficos, con el de la curva y el de la recta? Claro, en el punto de contacto, donde está dibujada la recta tangente. Si uno se acerca mucho a ese punto, sí, Iván, ¿qué va pasando con los gráficos? Con el que está en rojo y el que está en verde. Se hacen cada vez más parecidos, ¿sí? Y esto es una propiedad muy importante. Eso quiere decir que cerquita del punto x0, alrededor de ese punto, en un entorno, la función se comporta prácticamente como la recta tangente. Entonces, hay que profundizar un poquito estos conceptos porque después estos tienen muchas aplicaciones. Entonces ahora vamos a hablar, como vamos a estar muy cerquita del punto, vamos a hablar de los llamados incrementos diferenciales, porque nos vamos a referir a incrementos muy pequeños. Entonces lo primero que hacemos es definir diferencial de x, que es la diferencia entre x y x0. Lo que antes decíamos delta x, bueno, como ahora vamos a estar bien cerquita, lo vamos a llamar diferencial de x. Y a la recta tangente la vamos a llamar linealización o aproximación lineal de la función alrededor del punto x0. Entonces, en vez de poner recta tangente, la llamamos L de x por linealización. Con lo que definimos recién de diferencial de x, esta recta la podemos escribir así. En vez de x menos x0, lo reemplazamos por diferencial de x. Vamos a trabajar un poquito algebraicamente. Ponemos f de x0 del otro lado del igual. Y ahora les voy a mostrar algo en el gráfico, ¿sí? El gráfico es prácticamente igual, lo único que hice fue marcar un segmento más y una línea punteada. ¿Ven el segmento en verde? El que es más chiquitito, que está en la línea vertical que le corresponde a x. ¿Lo ven este segmento? El que va, si yo miro la línea que va vertical, que pasa por x, el que va desde f de x0 hasta donde tocaría la recta tangente. ¿Lo ven bien ese segmento? Ok. Ese sería como que yo estuviera, después les marco una línea punteadita que es paralela al eje X hasta que toca al eje Y, ¿no? Bueno, esa sería como la imagen de ese punto X a través de la recta tangente. Y en azul sigue estando desde f de x0 hasta f de x el delta y. Ese pedacito que está en verde, que es la resta de L de x menos f de x0, es el que vamos a llamar
diferencial de f, diferencial de la función. Puedo poner diferencial de f o diferencial de y. Lo más común es poner diferencial de y. O sea, sería como la imagen de x a través de la recta tangente y no de la función. Y otra vez, si uno está muy cerquita del punto x0, yo acá el dibujo lo hice grande para que se viera. ¿Qué va pasando con esos dos segmentos? El que está en verde con el que está en azul. Es decir, con el diferencial de y el delta y. Si estamos bien cerquita de x0, ¿qué va a pasar con esos dos segmentos? Se van a ir pareciendo cada vez más, ¿no? Bueno, entonces, si estamos cerquita del punto x0, el segmento que está en verde con el que está en azul son cada vez más parecidos. Entonces podemos escribir que el delta y es aproximadamente igual al diferencial de y. Escribimos lo que es, ahí está, escribimos lo que es cada uno de esos segmentos, delta y es f de x menos f de x0, y diferencial de y lo que definimos recién, la derivada en el punto por diferencial de x. Bueno, y esto lo podemos usar para aproximar valores de funciones. Después lo que les hice fue despejar f de x, que es lo que nos interesa para los cálculos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, supongamos que nos dan algo así, que nos piden que calculemos en forma aproximada, usando diferenciales, lo que acabamos de ver, raíz cuadrada de 81,3. A ver, si nos piden calcular esto, ¿cuál sería la función que tendríamos que usar? Nos piden calcular raíz cuadrada de 81,3. Bien, raíz cuadrada de x, ¿sí? La función sería raíz cuadrada. Otro dato que no nos dieron sería x0. ¿Cuál sería x0? ¿Qué tendríamos que pensar? Algún punto que esté bien cerquita, 81,3, y del cual sepamos cuánto vale la raíz cuadrada. ¿Cuál tendría que ser ese número? ...81. Muy bien. Entonces, si la función es raíz cuadrada de x, x0 es 81. ¿Quién va a ser diferencial de x? La diferencia entre lo que queremos calcular y el x0. Muy bien, 0,3. Entonces lo que acabamos de decir es esto. La función que vamos a usar es raíz cuadrada de x, elegimos x0 igual a 81, y así nos queda un diferencial de x de 0,3. Perfecto. Bueno, una vez que identificamos estas cosas, podemos usar lo que vimos recién, que ese f de x0 va a ser la derivada evaluada en x0 por el diferencial de x más f de x0. Bueno, ponemos la derivada de la función y evaluamos todo en el punto, la derivada y la función, y reemplazamos. En f de x ponemos 81,3, que es el punto en el cual queremos averiguar la raíz cuadrada. Y tanto en la derivada como en la función reemplazamos por x0, porque es el punto que elegimos bien cercano a 81,3 y del cual sabemos cuánto vale la raíz cuadrada y el diferencial de x. Ahora solo nos queda hacer las cuentas, nos da esto, simplificamos y llegamos, acá sí podemos poner con los decimales porque estamos aproximando. Acá está bien escribirlo con decimales. Bueno, a ver, si hubieran
tienen ahí una calculadora a mano, ¿no? Pues GeoGebra, el que sea. Si hubieran calculado 81,3 usando la teclita raíz cuadrada, escriban ahí cuántos les da si usan la tecla raíz cuadrada, a ver si da parecido o no. Muy bien, ¿cuántos decimales tendríamos iguales? Muy bien. Entonces es bastante poderoso esto, ¿no? Porque hicimos una raíz cuadrada solo usando estas cuentas, las que salen de este diferencial, y encontramos unos cuantos decimales exactos. Obviamente que vamos a cometer un error porque no estamos usando la función que está involucrada. Pero como es mucho más sencillo trabajar con una recta, linealizar, la tendencia es a usar la recta tangente en vez de la función. En ingeniería esto pasa un montón. Cuando uno está trabajando con curvas, siempre tiene que hacer cuentas, tiene que hacer cálculos. Bueno, siempre supone que así, en el entorno del punto, alrededor del punto, la función se comporta como una recta, ¿sí? Y si va variando de punto, bueno, estará variando de recta, pero siempre, la mayoría de las veces va a estar linealizando los problemas. ¿Qué pasa con esto del error? Esto del error ahora, por la modalidad en la que estamos trabajando, nosotros no lo vamos a ver, ¿sí? Cuando vamos ahora a un tema más, les digo dónde lo tendrían que buscar en el apunte. No lo vamos a tomar ahora, no se los voy a dar, Roxana tampoco, pero sí va a ir al final para los que tengan que ir al final si cursan la materia. Tienen en el apunte de Widiner y tienen videos sobre acotación del error. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora nos piden encontrar la linealización o la aproximación lineal. La función es la misma de recién, raíz cuadrada de x. Nos dan cuál es x0 y una vez que encontremos la linealización nos piden aproximar este valor. Bueno, ponemos la función, su derivada, y evaluamos en el punto x0 que nos dieron. Escribimos la linealización, o sea, la recta tangente, y reemplazamos. Trabajamos un poquito algebraicamente y esa es la linealización. Es decir, que esta raíz cuadrada alrededor del punto x0 igual a 1 se puede aproximar a esta recta. En realidad, si uno hace un paralelo con lo que está a la izquierda, en realidad está haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Sobre todo es acá, en el diferencial de x. En el de la izquierda poníamos exactamente cuál era la diferencia entre los dos valores. Si lo trabajamos con la recta, con la linealización, nos queda en función de x. ¿Cuál sería la ventaja de verlo de esta manera? Lo que podríamos decir es esto, que como depende de x y esta linealización es válida alrededor del punto x0 igual a 1, la podemos usar para aproximar el valor que nos dieron o cualquier otro valor cercano a 1. La puedo usar para aproximar 1,01, 0,99, todos puntos, todos valores que estén bien cerca del punto 1. Bueno, reemplazamos. La idea es aproximar raíz cuadrada de 1,2, así que donde diga x, reemplazamos por 1,2. Y hacemos las cuentas y me fui de lado. Y encontramos el valor. ¿Entendido? Bueno, vamos a hablar entonces de función diferenciable.
algo muy similar a lo que hicimos con derivada, que si encontramos la derivada de la función en todos los puntos del dominio, decíamos que la función es derivable. Si puedo diferenciar la función en todos los puntos del dominio, voy a decir que la función es diferenciable. Entonces, ese diferencial de y que habíamos escrito recién, dependiendo de x0, lo podemos poner directamente como f' de x, ya que lo puedo hacer para todo el dominio de la función. A ver, si la función fuera igual x al cuadrado, escriban ahí en el chat, ¿quién sería el diferencial de y? Siempre recuerden, diferencial de y es la derivada por diferencial de x. Diferencial de y es igual a 2x diferencial de x. Bueno, a ver, si la función fuera igual seno de x, ¿quién es diferencial de y? Ahí está, coseno de x diferencial de x. Bueno, ¿se acuerdan que en la práctica 3 había una serie de ejercicios que les dije que no los hicieran? Que eran lo que tenían que ver con diferenciales. Bueno, ahora pueden retomar esa práctica y completar esos ejercicios que faltan. Creo que están a partir del 45 al 48. El 49 no lo hagan porque tiene la parte de error que les dije que ahora no lo vamos a ver. Bueno, el escribir la función diferencial de esta manera nos habilita a hacer esto, a escribir la derivada como diferencial de y sobre diferencial de x, como un cociente de diferenciales. Y esta notación, la de diferenciales o de la derivada como un cociente de diferenciales, la vamos a usar bastante seguido a partir de ahora. Y vamos a escribir el álgebra de funciones derivadas, las que ustedes ya conocen, como derivar, ¿se acuerdan cómo tenían que derivar una suma algebraica de funciones, ¿no? Que ponían las constantes fuera y derivaban término por término. La regla de derivación del producto, ¿no? Y del cociente, bueno, la escribimos ahora con diferenciales. Entonces, si consideramos tres funciones cualesquiera, u, b y w, que sean diferenciables, y números reales a, b y c, si tengo que buscar diferencial de a por u más b por b menos c por w, eso va a ser lo mismo que a por diferencial de u más b por diferencial de b menos c por diferencial de w. Lo mismo que hacían con la regla de derivación, ahora lo escribimos con diferenciales. Si fuera la del producto, en vez de decir derivada del primero, segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el primero derivado, ahora pensamos diferencial de la primera, segunda sin diferenciar, más primera sin diferenciar por la segunda diferenciada. Y algo similar para el cociente. Ven que es lo mismo, las mismas reglas, solo que están escritas de otra manera. ¿Quedó claro? Algunas de estas expresiones después las retomamos más adelante. Micaela, lo mismo que hacías cuando derivas un producto, lo escribís como diferenciales. Tal vez cuando hagas un ejemplo, si vos tenías que derivar x por seno de x, medio chino, medio choclo, es medio choclo. X por seno de x, ¿no? Lo tenían que derivar. ¿Qué escribían? 1 por seno de x
más x por coseno de x. Si lo escribo como diferenciales, tengo que buscar quién va a ser u y quién va a ser b. Lo mismo que antes. U es x, b es seno de x. Entonces, en vez de escribir x derivado, voy a escribir 1 por diferencial de x. Por el seno de x. Más x por, y busco diferencial de seno de x, que me la escribieron hace un ratito, coseno de x por diferencial de x. La única diferencia es que todo va a tener un diferencial de x. Miren, escribo ahí. Si la función u es seno de x, diferencial de u es coseno de x, diferencial de x. Es otra manera de escribirlas. Se tienen que ir acostumbrando a distintas notaciones. Bueno, hasta ahora aproximamos con una recta. Y nos dio, bueno, algunos decimales exactos. ¿Les parece que si uno usa otro tipo de función, la aproximación será mejor? Si en vez de usar una recta uso, no sé, una parábola. Seguramente, aparte si lo pregunto, ¿no? Tendrá que ser por ahí. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que se llama orden de contacto entre curvas. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar algunas funciones y vamos a calcular imágenes de la función y de sus derivadas. Las primeras funciones que vamos a usar son estas dos, e a la x y una función constante igual a 1. Y vamos a trabajar en un entorno de x0 igual a 0. Entonces, quiero buscar las imágenes de las dos funciones cuando x0 es igual a 0. Entonces las escribo ahí. Escribo así en forma de columna las dos funciones, busco las imágenes en 0 y veo que dan lo mismo. Entonces, como dan lo mismo, ahora voy a buscar las derivadas primeras de las dos funciones. Derivo las dos funciones, busco las imágenes de esas derivadas primeras y veo que dan distintas. Si grafico las funciones, esto es lo que obtengo, ¿no? La exponencial que está en rojo y la recta constante. A ver, ¿qué tienen de igual estas funciones y qué tienen de diferente? Lo que tienen iguales son las imágenes en el punto y las primeras derivadas distintas. Cuando pasa esto, vamos a decir que las dos funciones tienen orden de contacto 0 en x0 igual a 0, en el punto que estamos analizando. Lo único que tienen iguales son las imágenes. Bueno, cambiemos de funciones, a ver. La función f la voy a dejar igual y la función g ahora es 1 más x. Y en el mismo punto, imágenes en 0. Empezamos como recién. Pongo las dos funciones, busco las imágenes en 0, veo que dan lo mismo. Ok, voy a buscar las derivadas primeras de las dos funciones. Por suerte a la x siempre igual, ¿no? Busco cuánto valen esas derivadas primeras en 0, veo que dan lo mismo. Como me siguen dando igual, busco ahora la derivada segunda. Buscamos las derivadas segundas y ahí vemos que son distintas. Si las grafico, obtengo esta recta, la exponencial obviamente va a ser la misma. ¿Qué tienen en igual estas funciones en el 0? Las imágenes, las primeras derivadas y las segundas derivadas distintas.
Acá vamos a decir que tienen orden de contacto 1. A ver, con otros pares de funciones más, tengo la misma f, y ahora el polinomio es 1 más x cuadrado sobre 2. Y empezamos con el mismo procedimiento. Nos fijamos cuánto valen las funciones en 0, da lo mismo. Buscamos las derivadas primeras, evaluamos en 0, otra vez nos da lo mismo. Buscamos las derivadas segundas, evaluamos en 0, sigue dando lo mismo. Buscamos las derivadas terceras y ahí nos dan distintos. Este sería el gráfico de las dos funciones. A ver, estas que tienen igual, imágenes en el punto, primeras derivadas, segundas derivadas y la tercera distinta. A ver, ¿qué les parece acá? ¿Qué vamos a decir? ¿Que tienen orden de contacto? A ver qué me escriben en el chat. Muy bien. Tienen orden de contacto 2, porque tienen iguales hasta la segunda derivada y la tercera es distinta. Bueno, a ver, respondan. ¿Qué tendrían que tener en x0 igual a 0 las dos funciones para que tengan un orden de contacto 3? ¿Qué tienen que tener iguales? ¿Qué tienen que tener distintos? Bien, tienen que tener iguales hasta la derivada tercera y la cuarta diferente, distinta. Muy bien, y si tuvieran orden de contacto 7, siempre nos tenemos que fijar que la siguiente derivada, el siguiente orden de derivación sea distinto en el punto. Bueno, entonces podríamos definir orden de contacto n entre dos funciones en x igual a 0. ¿Qué tendría que pasar para que tengan orden de contacto n? Van a tener que tener iguales, ¿qué cosa? Desde la imagen hasta la derivada de orden n. Y la derivada de orden n más 1, que es la siguiente, tiene que ser distinta. Lo podemos escribir así. Tienen que tener iguales las imágenes, las primeras derivadas, las segundas, las terceras, bueno, le puse puntos suspensivos, hasta la derivada de orden n. Y la siguiente de orden n más 1 tiene que ser distinta en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, les voy a volver a poner los gráficos de los que hicimos recién. Estos son los dos que hicimos primero, que tenían orden de contacto 0 y que tenían orden de contacto 1. Acá les pongo el que tenían orden de contacto 2 y les agregué dos más, que tienen orden de contacto 3, donde hay otro polinomio, y orden de contacto 4. A ver, ¿qué va pasando con los gráficos a medida que aumenta el orden de contacto, siempre pensando en un entorno del punto x0? En este caso, x0 igual a 0. ¿Qué va pasando con los gráficos? El que está en rojo con el que está en azul, a medida que se incrementa el orden de contacto, van siendo cada vez más parecidos, porque cada vez tienen más cosas en común. La imagen, la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta, cada vez tienen más cosas iguales. Entonces, si en vez de usar la función voy usando estos polinomios, obviamente la aproximación va a ser mejor. A ver, de los dos gráficos que están a la izquierda, debajo, ¿sí? De donde está la línea vertical a la izquierda,
el que está a la derecha, ese gráfico, el que tenía en orden de contacto 1, ¿qué es lo que está graficado ahí? Porque ustedes eso lo conocen. Muy bien, la recta tangente. Así que recién que la usamos para aproximar, como linealización, forma parte de esto. Me gustó esa expresión, que se va moldando a la curva. Bueno, la idea es que estos polinomios nos ayudan a aproximar funciones, lo podemos usar en varios problemas, no solo para aproximar, podemos usarlo para calcular límites, para resolver ecuaciones y para otros temas que aún no vimos. Entonces, lo bueno sería tratar de encontrar estos polinomios para cualquier función. Y estos son los que se llaman polinomios de Taylor. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer para encontrar este polinomio de Taylor para cualquier función. Entonces, lo que vamos a considerar es una función f cualquiera que sea n veces diferenciable, o sea, la puedo derivar las veces que quiera, y un polinomio de grado n que lo vamos a escribir alrededor de un punto x0, y la condición va a ser que la función y el polinomio tengan orden de contacto n. ¿Sí? Ahí les resumí. La función en un entorno del punto x0, un polinomio de grado n, escrito en potencias de x menos x0, o sea, centrado en el punto x0, y la condición es que tienen orden de contacto n x0 igual a 0. Entonces, como tienen orden de contacto n, ¿qué sabemos? Que tienen que tener iguales las imágenes, la primera derivada, la segunda, la tercera, hasta la derivada de orden n. Y recién la derivada de orden n más 1 tiene que ser distinta. Bueno, como habla de derivadas, vamos a tratar de derivar este polinomio. Recuerden, x0 es un punto, ¿no? La única variable es x. Todo lo demás, más allá que esté escrito como letras, son números. Entonces, cuando busquemos la derivada primera, la derivada del primer término nos va a dar 0 porque es una constante. La derivada del segundo término, ¿qué nos va a dar? Acá tenemos constante por función, en donde la variable independiente está elevada a la 1. Así que nos va a dar esa constante. Miren, le escribo acá. ¿Ves? La derivada de b sub 0 es 0. La derivada del segundo término es b sub 1. La derivada del tercer término dejo la constante b sub 2 y derivo la potencia, por eso baja el 2. La del cuarto término dejo la constante b sub 3, baja la potencia 3 y le resto un grado al exponente. Y así con todos los términos. ¿Están todos de acuerdo con esta derivada? Bueno, vamos con la derivada segunda. Para la derivada segunda vamos a hacer la derivada del primer término, otra vez nos va a dar 0, nos queda la constante del segundo término y ahí seguimos bajando los exponentes. A propósito lo dejé así, como 4 por 3, como 5 por 4. Ahora después vamos a ver por qué lo escribí de esta manera. Busquemos algunas derivadas más. La derivada tercera, me queda 3 por 2 por b sub 3. Ahora el segundo término es 4 por 3 por 2 por x menos x0 más 5 por 4 por 3 b sub 5 por x menos x0 al cuadrado. A ver la derivada cuarta que nos da. Nos queda esta constante
como primer término, después 5 por 4 por 3 por 2, por b sub 5 por x menos x0, y bueno, y una más. Esto sigue, no les escribí más para que no sea tan largo, tanta cuenta. A ver, si evaluamos el polinomio en x0, ¿cuánto nos va a dar? Este es el polinomio. Si reemplazo cada x por x0, ¿qué va a pasar con un montón de términos? Me va a dar solo la primera constante, porque a partir del segundo término, al evaluarlos en x0, dan 0. ¿Cuánto me va a dar la primera derivada en x0? Bien. Y me va a pasar algo similar con las otras derivadas. Por la manera en la que está expresado el polinomio, cuando evalúe el polinomio y sus derivadas en x0, me van a ir dando siempre las primeras constantes. Lo pongo acá a la derecha. Ahí está. El polinomio y las derivadas que encontramos evaluadas en x0. Y como sabíamos que tenía orden de contacto n con la función en x0, podemos igualar la imagen del polinomio en x0 con f de x0, la derivada del polinomio en x0 con f' de x0, lo mismo con la derivada segunda del polinomio en x0 y f segunda en x0, y así seguimos. Entonces ya logramos igualar el polinomio y sus derivadas. A ver, chicos, ¿qué era esto? 3 por 2, 4 por 3 por 2, 5 por 4 por 3 por 2. Yo creo que esto alguna vez lo vieron. ¿Qué es? Se sorprendió Florencia. Bien, es el factorial, ¿sí? De números naturales con el 0. Factorial de 0 por definición es 1, factorial de 1, 1, factorial de 2, 2, factorial de 3, 3 por 2, 4, 4 por 3 por 2, y así. No me está saliendo muy bien. Bueno, entonces podríamos despejar cada una de esas constantes, b sub 0, b sub 1, b sub 2, que me queden en función de f de x0, f' de x0, y así seguimos. Entonces podríamos escribir esto: b sub 0 ya decimos que es igual a f en x0, b sub 1 a f' en x0, b sub 2 f segunda en x0, y ya podemos poner directamente factorial de 2. b sub 3, derivada tercera de la función en x0 sobre factorial de 3, b sub 4, b sub 5, y así seguimos. ¿Y cuál sería b sub n? No lo hicimos, pero lo podemos pensar, porque el formato que van teniendo todas estas constantes es similar. B sub n lo podríamos escribir así, como la derivada de orden n en x0 sobre factorial de n. Y ahora que ya encontramos esta relación entre los coeficientes y la función, lo podemos reemplazar en el polinomio que teníamos al principio, en el que está en la hoja arriba, a la izquierda. Reemplazamos y nos queda este polinomio. Y este es el polinomio llamado polinomio de Taylor, que lo podemos hacer para cualquier función. En particular, si x0 es igual a 0, se llama polinomio de Maclaurin. Pero es un caso particular, no es que sea algo distinto.
Y si lo llama polinomio de Taylor en x0 igual a 0, tampoco está incorrecto decirlo de esa manera. No estamos diciendo nada incorrecto. Bueno, y de esta manera vamos a buscar los polinomios de Taylor de cualquier función y del orden que querramos. Y vamos a parar acá, porque esto sigue cuando tengo una derivada más, la de orden n más 1, es algo que se llama término complementario o resto, que está relacionado con esto del error que uno comete cuando usa polinomios en vez de la función. Y eso es lo que se llama acotar el error, saber con qué margen de error está trabajando. Si uno está con mediciones en ingeniería, en física, está resolviendo problemas, con problemas reales es muy probable que las funciones sean muy complicadas, que tengan, o tal vez ni siquiera tengan la función, tienen solo una nube de puntos, y bueno, ustedes van a aproximar de alguna manera. Entonces, uno como ingeniero sabe que está cometiendo un error, pero sí tiene que manejar con qué grado de error se va a estar haciendo las cosas. Si el error es muy grande, bueno, las cosas van a salir mal. Entonces uno tiene que estimar con qué error trabaja. Yo imagino que ustedes alguna vez hicieron algún análisis de sangre, por ejemplo, y cuando les da los valores que se sacaron, es muy probable que a la derecha aparezca un rango de valores posibles para la cantidad de glóbulos rojos, para lo que sea. Les aparece algo así, ¿no? Cuando se hacen un análisis. Bueno, eso tiene que ver con eso, porque la medición tampoco le están contando exactamente cuánto tienen. Tiene todo un margen de error, y bueno, y si cae dentro de ese intervalo, quiere decir que está bien. Si alguna vez vio alguna ecografía de alguna mujer embarazada, también estiman las semanas que tiene el bebé y seguro que le ponen más menos 1. Y bueno, no es que justo tenga 16 semanas, pues 16, 17, 15, están ahí en un rango. Ahí también hay estimaciones. Y cuando uno mide cosas también, está bueno para cuando uno se pesa, entonces le puede bajar el peso. Bueno, tiene que ver con esas cosas, trabajar con un error. Los errores se suelen escribir como error menor que 10 a la menos 5, o a la menos 4, a la menos 6, que tiene que ver con la cantidad de decimales exactos con las que se trabaja. Y se salvaron de calcular el error. Bueno, a ver, vamos a hacer esta. Nos piden hallar el polinomio de Taylor de orden 2 para la función logaritmo natural de x alrededor del punto x0 igual a 1. Tenemos todo, tenemos la función, el x0, y nos piden polinomio Taylor de orden 2. Recordamos cuál es el polinomio de Taylor de orden n de cualquier función. Como nos piden de orden 2, ¿con cuántos términos de ese polinomio nos tendríamos que quedar? Con 3. Muy bien. Nos quedamos con estos tres términos. Siempre recuerden, polinomio de Taylor, la función la tienen, y las derivadas evaluadas en el punto, ¿eh? No van a poner la función derivada porque ponemos la función que estamos trabajando y ya la evaluamos en x0. Buscamos la primera derivada y la evaluamos en x0. Buscamos la segunda derivada y hacemos lo mismo, la evaluamos en x0. Entonces ya tenemos los tres coeficientes que son los que tenemos que reemplazar en el polinomio. Y vamos a reemplazar también el x0 igual a 1 en cada uno de los paréntesis. Ahí están reemplazados, acomodamos un poco las cuentas y este es el polinomio.
No es necesario desarrollar este binomio al cuadrado. Es más, les conviene dejarlo así, porque si estamos trabajando alrededor del punto x0 igual a 1, es muy probable que usemos este polinomio para aproximar valores de funciones, valores que estén bien cercanos al x0. Entonces les conviene dejarlo de esa manera. Bueno, a ver, aproximen logaritmo natural de 1,01. Tomamos el polinomio que encontramos recién y cada x que veamos la reemplazamos por 0,01. Bueno, puse un montón de decimales más. Yo con la tecla logaritmo natural, ¿cuánto daba? Fíjense que otra vez nos da unos cuantos decimales exactos y estamos usando un polinomio de orden 2. ¿Qué es eso? Bueno, muy bien. A ver, si a la misma función, el mismo x0, y les piden el polinomio de orden 3, ¿qué le tendrían que agregar a este polinomio? A ver. Bueno, sí, un término más. Ahora quiero que me digan cuál es ese término más, que lo calculen. Escriban ahí en el chat el siguiente término. ¿Buscaron la derivada tercera? Lo que te estás olvidando, Leonel, es lo que les dije hace un rato. Las derivadas van evaluadas en el punto. Lo que vos me estás escribiendo no va a ser un término de un polinomio, porque me estás poniendo 2 sobre x al cubo. Ese 2 sobre x al cubo tiene que estar evaluado en x0 igual a 1. Ojo con eso, porque ese error es común. Si es un polinomio, lo que estoy buscando, no me pueden quedar x en el denominador a ninguna potencia, ni con raíces, ni con nada. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente término? Porque se simplificada. Perfecto, perfecto. Ahí está. Costó este término, ¿eh? Bueno, a ver, ¿para qué piensan? No lo voy a escribir ahí, escuchen bien. Después lo resumimos. El error común es buscan la derivada que corresponde, la primera, la segunda, la tercera, hasta el orden que les pidan, y en vez de reemplazar en el polinomio la derivada evaluada en el punto, reemplazan la derivada así, como viene, dependiendo de x. Eso está mal, porque ¿qué dice el polinomio? F' en x0, f segunda en x0, f tercera en x0, no la función derivada. Esa función derivada evaluada en un punto. Me tiene que dar una constante, un valor. A ver, la función seno de x, ¿era una función par o impar? Bien, seno de x es una función impar, perfecto. Entonces, a ver, si ustedes tuvieran que buscar polinomios de Taylor de la función seno de x, ¿qué les parece? ¿Les tendría que dar un polinomio impar o par o ninguno de esos? Bueno, a ver, si no están seguros, hagan esto. Ahí está, tienen la función seno de x. Bueno, vamos a ver. Y busquen el polinomio de Taylor de orden 3 en x0 igual a pi.
busquen el polinomio de Taylor de orden 3 para la función igual seno de x en x0 igual a pi. Muy bien. Bueno, ahora a ese polinomio busquen la derivada. Bueno, perfecto. Bueno, ahora busquen el polinomio de Taylor de orden 2 de la función coseno de x en x0 igual a pi. Te repito, ahora busquen el polinomio de Taylor de orden 2 para la función igual coseno de x en x0 igual a pi. Muy bien, ¿y por qué dio eso? A ver, ustedes buscaron así, polinomio de orden 3. Sí, entonces eso se mantiene en el polinomio. En realidad, si uno ya tiene el polinomio de la función seno, no hace falta buscar el polinomio de la función coseno. Deriva el polinomio de la función seno. ¿Sí? Bueno, esto es lo que ustedes hicieron recién. Y como se dieron cuenta, son iguales. Y es por eso. O sea, uno también puede jugar con esto de los derivadas de los polinomios, o los puede sumar, restar. O sea, si ustedes tuvieran que calcular el polinomio de una función que fuera seno de x más raíz cuadrada de x menos c a la x. Bueno, puede buscar los polinomios en forma independiente de cada una de las funciones y después los suma y los resta. O polinomio de Taylor de seno de x más 2 coseno de x. También puede jugar con eso para que las cuentas no sean tan complicadas. Es más, cuando uno sigue trabajando con los polinomios, uno va descubriendo como un patrón de formación en el polinomio. Entonces ya se puede dar cuenta cuál va a ser el siguiente término y qué formato va a tener. Bueno, para eso tienen que ir practicando unos cuantos polinomios. Lo que estaría bueno que hagan es que grafiquen la función seno de x, ya que ustedes tienen GeoGebra, y el polinomio de orden 3 que acaban de encontrar. A ver cómo son los gráficos. Siempre cerquitas de pi, obvio. A ver. Ahí está, ¿ven que se parecen un montón? Incluso podrían hacer ahí una animación, pero bueno, ya pido mucho. A ver, y si me dijeran aproximar seno de 3, no de 3 grados, de 3, usando un polinomio de Taylor, de orden 3, ¿qué x0 van a elegir? Recuerden que ustedes están trabajando en reales, así que siempre tienen que usar radianes. Entonces, si quiero aproximar seno del 3, 3 está cerquita de qué punto, y del cual ustedes saben cuánto vale el seno de ese número. Hay uno que está más cerca, claro, de pi. Y es 3,14, entonces si yo quiero averiguar seno de 3, aproximar seno de 3, el polinomio que calcularon recién. Entonces ahí reemplazan la x por 3 y para hacer las cuentas el pi lo reemplazan por los decimales que entran en su calculadora o lo que estén usando. 3,1416 y bueno, eso. No lo van a reemplazar por 180, ¿no? Porque a veces acá ustedes se marean con los grados, con los radianes.
tienen que ser coherentes. Si ustedes en las cuentas lo piensan como grados, si no hacen lío después a la aproximar, bueno, pero a mí me parece que les conviene hacer todo en radianes para no tentarse con errores forzados, como en el tenis. Bueno, chicos, ¿quedó claro esto? Esto miren que va a la última evaluación, ¿eh?